Javerim. Hoy vamos a ver la historia detrás de la imagen de la obra del artista Rembrandt van Rijn, que vivió del año 1606 al 1669, que se denomina El Festín de Baltasar. Rembrandt vivió en Ámsterdam en un barrio judío. Específicamente tuvo la oportunidad de estar en contacto con las costumbres, con personajes, con lecturas bíblicas. Él mismo era calvinista, pero tenía un gran conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento y al mismo tiempo tenía como amigo a Menashe ben Israel, que fue rabino, un rabino nacido converso, nacido en Portugal, que finalmente tuvo que emigrar a Holanda. El Festín de Baltasar, igual que todas las obras de Rembrandt, tiene claroscuros. Rembrandt pintaba de tal manera que se pudieran ver los contrastes entre las luces y las sombras, y esto tiene algún aspecto importante dentro de lo que es la iluminación o el crecimiento espiritual. Vamos a analizar esta obra en detalle, la historia de esta imagen, así que quédate hasta el final de este video, suscríbete a mi canal Cábala Influencer, acordate de dejarme tus mensajitos aquí abajo y darle un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. El Festín de Baltasar está basado en el relato del capítulo 5 del libro de Daniel, en donde Baltasar, que es el hijo de Nabucodonosor, da una fiesta, una enorme fiesta en su palacio. Esto era costumbre en la época bíblica, en la época de los persas, de los babilonios, dar enormes festines, enormes banquetes con mucho vino, con muchas mujeres. El templo ya había sido desecrado por Nabucodonosor algunos años antes, y este es un episodio muy interesante en donde en el libro de Daniel, al igual que otros episodios que se relatan en este texto bíblico, encontramos algunos temas sobrenaturales o por lo menos misteriosos. No es casual entonces que Rembrandt eligiera una particular imagen para hacer su obra del libro de Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel fue considerado algo más que un profeta, a pesar de que prácticamente su libro se incorporó a último momento a lo que fue el canon hebreo, de lo cual te dejo un video aquí. Y vamos a leer qué explica el Talmud acerca de Daniel, a quien nosotros conocemos como profeta Daniel, pero que aparentemente era mucho más que eso. Dice el Talmud: si todos los sabios de las naciones del mundo estuvieran de un lado de la balanza y Daniel de otro, él pesaría más que todos ellos. Y agrega: el mismo Daniel no fue considerado un profeta, un naví, sino un sabio y santo, un jajam, porque pudo ver lo que otros profetas ni siquiera pudieron. Con esta introducción podemos empezar a estudiar el detalle de lo que hay detrás de esta imagen. Aquí podemos ver al rey Baltasar en una actitud de susto, en una actitud de misterio. Y la historia bíblica dice lo siguiente: excitado por el vino, Baltasar ordenó que le trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. A la misma hora aparecieron dedos de mano de hombre que escribieron frente al candelabro, sobre el estuco de la pared del palacio del rey, y el rey vio la palma de la mano que escribía, y se demudó el semblante del rey. Como podemos ver, Baltasar está de pie desconcertado hasta el punto que sus ojos parecen estar desorbitados mientras observa la mano fantasmagórica, incorpórea, que traza unas letras extrañas en la pared que está detrás de él. Efectivamente, vemos como que Baltasar se tiene que dar vuelta para observar lo que está sucediendo. Su mano derecha, la mano derecha de Baltasar, lo sostiene a él contra una bandeja que está sobre la mesa, que es una bandeja también traída del templo, después de haber volcado algunas vasijas que se pueden ver en el resto de la pintura.
Y dice que su mano izquierda se levanta como protegiéndose, como para alejar la visión de él. Es decir, está asustado y de alguna manera intenta protegerse. En los personajes que rodean a Baltasar podemos ver que no están mirando ellos la inscripción en la pared, sino que están observando el susto que tiene el rey. Esto, digamos, ya es una interpretación del propio Rembrandt. Obviamente esto forma parte de las imágenes del autor. Y es muy interesante observar que los demás dejan caer las vasijas mientras lo miran, mientras miran al rey. Claro, cabe señalar además que las palabras que se pintaron, las palabras que pintó en la pared, están en letras hebreas, pero escritas de arriba a abajo en lugar de derecha a izquierda, que es como se escribe el hebreo originalmente. Pero claro, esto es el ingenio, esto es la explicación de por qué todos aquellos que vinieron a descifrar este mensaje no pudieron hacerlo. Esto está escrito de una manera críptica, de una manera que podríamos decir cabalística. Efectivamente, además está escrito en arameo, no en hebreo, y vamos a ver de qué se tratan estas letras y estas palabras. Entre otros detalles, observamos abajo a la derecha en el cuadro que hay una mujer con una túnica colorada, brillante, que deja caer el líquido de una vasija. Aquí debemos tener en cuenta el tema de las vasijas porque para esta altura ya estaba difundido lo que era la doctrina luriánica, es decir, el Shvirata Keilim, el rompimiento de las vasijas, aquella energía que no pudo ser suficientemente contenida y produjo un caos que después derivó en otra creación, en una segunda creación. Esto para los Haverim que ya han estudiado un poco de Kabbalah, ya lo van a entender un poquito mejor. La historia sigue dentro de lo que puede ser la explicación de esta obra maestra, en donde resulta que Baltasar manda a llamar a todos los especialistas para que descifren lo que dice en la pared, porque evidentemente es un mensaje, y ninguno de todos sus sabios y de sus expertos lo puede hacer hasta que su mujer, la mujer de Baltasar, le dice que hay un sabio, que hay alguien que tiene suficiente autoridad para hacerlo. De hecho, Nabucodonosor había designado a Daniel, el Daniel de la Biblia, el Daniel del cual estamos hablando, como maestro de los magos, encantadores, caldeos y astrólogos, porque tenía un espíritu sobresaliente, conocimiento, inteligencia y capacidad para interpretar sueños, descifrar enigmas y desatar nudos, de tal manera que Daniel fue llamado a interpretar la escritura en la pared. Y por supuesto Daniel, que no se quedaba atrás ni en sus profecías ni en su deber, le dice directamente a Baltasar: tú, Baltasar, hijo de Nabucodonosor, te ensoberbeciste contra el Señor de los cielos e hiciste que te trajeran los utensilios de su templo. Tú y tus nobles, tus consortes y tus concubinas bebieron vino de ellos y alabasteis a otros dioses que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que controla el aliento de tu vida y cada movimiento que haces, a Él no lo glorificaste. Por eso vino la palma de la mano enviada por Dios y fue inscripta esta escritura: Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Mene, Mene, Tekel Ufarsin es la frase que se puede leer sobre la pared en forma vertical. Si observamos las letras Memnun Aleph es Mene Mene, luego Tekel, luego Farsin. Y esto está en el capítulo 5 del libro de Daniel, versículos 22 al 25. La traducción de esto a los demás idiomas es compleja porque está escrito obviamente en arameo, pero vamos a intentar ser los más fieles posibles a lo que allí dice. Mene significa Dios tiene contados los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel
has sido pesado en la balanza y has sido encontrado como falto de peso. Y Farsín, tu reino está dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Y efectivamente, aquella misma noche murió Baltasar, rey de los caldeos, y su reino pasó al rey Darío el Medo. Hay un detalle dentro del análisis de esta imagen, de esta obra, y es un personaje que está a la izquierda y que está observando directamente al artista o al observador. Este es un juglar, una persona que está tocando aparentemente una flauta y que no está mirando ni al rey, ni a la imagen de las letras, ni siquiera a la mano. ¿Qué significará ese personaje, quizás fantasmagórico, que se halla allí? Déjame tu mensaje y tu conclusión sobre este personaje y sobre esta imagen aquí abajo. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer. También acordate siempre de darle un toque a la campanita. Y además te recuerdo que podés unirte a mi comunidad en donde tengo dos modalidades. Tengo la modalidad Sedaká, lo cual me ayuda a seguir con mi trabajo, a seguir trabajando para que tú puedas ver más videos. Y la modalidad Mejaben, en donde posteo una vez por mes, es decir, cada Rosh Hodesh, cada luna nueva, una meditación desde fuentes específicamente hebreas. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos en el camino. Shalom.